Bienvenidos, muy buenas tardes, les saludamos en el amor del Señor Jesucristo. Estamos compartiendo nuevamente una porción de la bendita y poderosa palabra del Señor. Bienvenido a todas aquellas personas que están conectados con nosotros, que tienen la oportunidad de ver estos videos que hemos compartido con ustedes a través del canal YouTube, que ustedes se han suscribido, que han participado. Así que gracias a todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros a través de la plataforma, ¿no es cierto?, de las redes sociales, que envían también consultas al correo de Face, a nombre de Raúl Rojas 06 @yahoo.es, y también en nuestro canal YouTube. Usted nos puede estar visitando, puede estar revisando todos los videos que hemos enviado. Ahora estamos trabajando ya con este séptimo video, que tendrá una información privilegiada, una información muy importante para usted. Este es un mensaje, como siempre decimos, viene de lo alto, de la presencia del Señor, a través de esto maravilloso que siempre lo digo, que es la bendita y poderosa palabra del Señor. Una palabra inspirada por Dios, una palabra profética, una palabra que realmente estremece el alma, el corazón, y nos está educando, nos está advirtiendo, nos está preparando como hijos de Dios, como hombres y mujeres, que es la iglesia, que siempre repito continuamente para que el concepto quede claro. La iglesia es usted y soy yo. Somos personas, seres humanos, personas que en algún momento, ¿no es cierto?, dijimos: sí, Señor, te recibimos como nuestro Salvador personal. La iglesia entonces es aquella que recibe esta palabra. Y para todas aquellas personas que por primera vez están viendo este video, esta gran bendición, le damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos, que por alguna razón u otra han tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de ver estos videos. Y estás viendo este video, quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que el amor de Dios, ese amor de Dios inmensurable, como dice la Escritura en Juan 3:16, que Él existe una forma de tal manera, dice, una manera especial, una manera profunda, amó, ¿no es cierto?, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el amor del Señor, ese es el amor de Dios. Entonces, amada persona, amigo, que estás viendo este video, hombre, mujer, jovencita, anciano, que están viendo, compartiendo este video, le damos la cordial bienvenida, y quiero decirle que Dios les ama. Quiero decirle que el amor de Dios es inmensurable, y que el Señor fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. El amor de Dios es así, un amor maravilloso, donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, donde sufrió, como todos sabemos, ¿no es cierto?, en esa crucifixión, pasó por todo ese proceso de dolor, de angustia, y realmente todo lo hizo por amor, por usted y por mí. Así que cordialmente invitados para que se suscriban en el canal YouTube, pinchen ahí, y cada vez que nosotros estemos enviando, subiendo, ¿no es cierto?, video, le va a sonar una campanita y usted va a saber que el hermano Raúl Rojas nuevamente está entregando una información que proviene del cielo, y usted va a tener la oportunidad de poder ver estos videos, poder compartirlo también con todos aquellos que usted estime conveniente, amigos, familiares, aquellos que necesiten la bendita y poderosa palabra del Señor. Compártanlo, porque es de gran bendición, es de fortaleza, es de fuerza, es de cariño, es el amor de Dios que está siendo derramado en este tiempo, la gracia de Dios, el amor,
para que toda aquella persona que tenga esta gran oportunidad bendita de conocer a nuestro Señor Jesucristo y ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de esto maravilloso que hoy vamos a hablar, del cuerpo de Cristo, de esta maravillosa palabra de Dios. Y lo que hoy nos convoca es el tema principal, que vamos a hablar de un evento glorioso que se va a producir en nosotros los hijos de Dios. Un evento maravilloso que está por suceder en cualquier momento, como lo hemos repetido en otras oportunidades. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, con una información privilegiada que viene de lo alto del cielo, donde Dios está canalizando a través de estos medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de estos medios, para que usted y yo podamos tener esta información y estar preparados como soldados, como hijos del Señor, preparados para ese día glorioso en el cual el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Seremos arrebatados, seremos transformados, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En cosa de milésima de segundo, esto que usted ve, este cuerpo y el suyo, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pues bien, hemos estado hablando en forma cronológica de estos mensajes que son de gran bendición, en la cual Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando al ser humano. Y nosotros estamos compartiendo estos mensajes de forma escatológica, que la escatología significa el estudio de los tiempos finales. Cuando yo hablo de escatología, eso significa, en teología significa el estudio de los tiempos finales. Entonces, cuando nosotros compartimos esta información, entramos en la escatología, en lo que la palabra nos está enseñando en sus profecías, lo que la palabra nos da a nosotros, la información del tiempo que estamos viviendo hoy en día, en el siglo XXI, en el mes de agosto, las cosas que están pasando en nuestro planeta Tierra, los eventos que se están produciendo día tras día en nuestro planeta Tierra, de tal modo que la palabra a nosotros nos prepara, nos está informando que cada evento que se está produciendo delante de nuestros ojos está escrito acá. Dios ya lo ha señalado, Él lo ha mencionado y fue transcrito acá por los hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y quedaron los registros acá en este libro bendito que se llama la Biblia. Como lo he dicho en otra oportunidad, la verdadera y única y exclusiva información está acá, está en la Biblia. No existe ninguna otra información fidedigna que venga del cielo, que venga de arriba, porque esto es espiritual. Recuerden que Dios es espiritual, viene de arriba y fue incorporada acá, porque ella es inspirada por Dios, toda la Escritura. Por ende también dice la Escritura que no se le puede agregar ni quitar, ni una tilde ni una coma, no se le puede agregar ni quitar. Ya, ojo con eso, no se le puede agregar ni quitar nada de lo que está escrito acá. Por ende, cuando se generan los sermones, tienen que estar acorde a lo que dice la Escritura. No cosas extrañas, no cosas que estén fuera, no. El verdadero sermón tiene que estar acá, sacado y extraído y hablado lo que dice la palabra. No lo que digo yo, lo que dice aquel u otro, no. Lo que dice la palabra. Ella debe ser siempre el centro de nuestra atención, porque ella es la que nos está entregando la información a nosotros. Ella es la que nos habla, ella es la que nos alimenta, la que nos fortalece, la que nos anima a seguir adelante, la que nos da fuerza, la que nos da fe, convicción, seguridad. ¿Me entiendes? Entonces es importante tener eso claro, amada persona, que Dios siempre nos va a estar hablando a través de su palabra. Siempre, siempre está aquí
el mensaje de Dios. ¿Ok? Bueno, con esa pequeña introducción entonces vamos a comenzar esta cápsula, este tema que está relacionado con algo muy importante que se va a producir, como decíamos anteriormente, paralelamente con el rapto de la iglesia. Vamos a hablar del cuerpo, de esta transformación de este cuerpo. ¿Qué es lo que va a acontecer con el cuerpo? ¿Qué situación se va a producir en nosotros cuando dice un cuerpo? Algunos le llaman el cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Como Pablo lo señala en la Escritura, un cuerpo de transformación. Otros hablan de la, ¿no es cierto?, de lo que es la resurrección, ¿no es cierto? Una temática que se habla mucho de la resurrección, una doctrina de la resurrección. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura, qué nos va a enseñar en el día de hoy, para que usted se ponga cómodo, donde esté, en su casa, en el auto, en el lugar donde usted se encuentre, que ponga atención lo que el Señor nos va a enseñar, nos va a preparar para este evento glorioso que está, como decía anteriormente, está por producirse en cualquier momento. ¿Por qué razón, digo, se está a producir? Porque las profecías, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo enseñó, que el Señor Jesucristo entregó en su oportunidad, se han ido cumpliendo una tras una. Y en este periodo, en este último tiempo, está por cumplirse esta profecía que se llama el rapto de la iglesia. ¿Ok? Que tiene que ver con el arrebatamiento. Entonces, es una situación muy especial que le va a acontecer solamente a la iglesia, a los hijos de Dios. Y bueno, más adelante voy a explicar el por qué digo yo los hijos de Dios, porque es importante tener en cuenta esta situación. Primero quiero entrar en lo que Pablo está explicando para que luego lo vamos analizando y podamos entender con una información mucho más amplia de lo que la Escritura nos quiere entregar. ¿Ok? Vamos entonces a Primera de Corintios. Busque usted en su Biblia, en su casa, donde se encuentre, anótenla ahí en su cuaderno, en una agenda. Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 50 al 54. Este va a ser el texto central de esta exposición de la palabra del Señor. ¿Ok? Le vamos a dar entonces lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura, verso 50 en el capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 51. He aquí, os digo un misterio. Aquí Pablo empieza a decir algo muy importante. He aquí, os digo un misterio. 2 puntos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ok. Aquí Pablo nos da entonces a entender una situación bien especial. Nos indica de un acontecimiento muy importante que va a suceder a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Una transformación, una situación muy especial, que tiene que ver con, que va junto, ¿no es cierto?, cuando se produzca el rapto de la iglesia. Pero es importante tener en contexto
¿Por qué Pablo está explicando esto? ¿Por qué Pablo, ¿no es cierto?, explica de una manera muy interesante y a la vez manifiesta situaciones puntuales, como en el caso cuando inicia esta exhortación en el verso 50, cuando él dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pablo, en el mismo capítulo 15, del verso 12 en adelante, se encuentra con una situación un poco quizás problemática para él. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia de Corintio, en la cual él se encontraba entregando o hablando en esta epístola, en esta carta, habían hermanos, personas de esa congregación que no creían en la resurrección. No creían. Como hoy en día tampoco se cree muchas cosas que el Señor ha dicho, que no se cree ni en el rapto, no se cree, ¿no es cierto?, en la resurrección, no se cree en Dios, bueno, etc. Pero ahí Pablo se está enfrentando con un grupo de personas de la iglesia que no creían en la resurrección. Entonces Pablo comienza aquí a entregar una información muy interesante, que es bueno que nosotros entendamos por qué Pablo llega aquí en el verso 50 a decir las cosas tan importantes. Pero antes, en ese mismo capítulo 15, en el verso 12 en adelante, él tenía esas diferencias con los hermanos. Verso 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Aquí Pablo está diciendo, porque hay algunos de vosotros que dicen que no hay resurrección de muertos. ¿Ok? El verso 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Correcto? El verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Verso 15 dice: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Correcto. Verso 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Verso 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Aquí entonces Pablo clarifica profundamente el contexto de aquellas personas que no creían en la resurrección. Pero él comienza a entregar, recordemos que Pablo en el libro de los Efesios, él habla también en el capítulo 3, del verso 1 al 10, donde él da a conocer que él recibió la administración de la gracia y que por ende, ¿no es cierto?, fue una de las personas dentro de los apóstoles que recibió una información privilegiada de parte del Señor. El Señor lo preparó a Pablo de una manera muy especial, muy profunda, donde él da a conocer ciertas cosas, ciertos misterios, como por ejemplo, Pablo es el único de los apóstoles que habla sobre el rapto de la iglesia,
habla sobre esta transformación del cuerpo glorificado, habla de los elementos que se están produciendo, por ende este evangelio llegó a todos nosotros, los gentiles, a través de Pablo y a través del tiempo que se fue predicando de generación en generación hace ya más de 2000 años atrás. Entonces, esta información es una información muy hermosa, muy maravillosa, que es motivo de aumento de fe, de seguridad, de convicción, de tranquilidad, de que todo está en orden, que todo está bien, porque Dios es un Dios de orden y Dios lo que promete se cumple. Amén. Entonces aquí Pablo aclara la situación con aquellos hermanos en Corintios y él comienza a decir las cosas como tienen que ser. Y dice, partiendo, dice lo siguiente en el verso 50, ¿no es cierto? Cuando él nos explica que por esto, dice, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí comienza la historia. Aquí comienza algo hermoso, bonito, muy maravilloso. Y es motivo de gozo y de tranquilidad para nosotros cuando la misma Escritura nos enseña a nosotros de este evento glorioso, de esta transformación. Vemos como el Señor también, a través del Antiguo Testamento, Dios también entregó algo maravilloso con sus hijos. También participó, ¿no es cierto?, en el quehacer de Dios, en la forma de la multiforme gracia de Dios, en su evento como Él, que tiene todo el poder, toda la autoridad, un Dios maravilloso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno e infinito, cualidades que solamente la tiene Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, este evento de la transformación del cuerpo, del arrebatamiento, en el Antiguo Testamento hay dos eventos que se produjeron con hombres como tú y como yo, que vivieron esta experiencia y que hoy están, obviamente, en la presencia del Señor. Ellos fueron arrebatados. Entonces tenemos una información que se produjo en el Antiguo Testamento que valida al 100% la información que está entregando Pablo en este momento en el Evangelio de 1 Corintios 15, 50 y 51, donde dice que todos seremos transformados, donde 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante nos habla sobre el rapto de la iglesia. ¿Ya? Y aquí en Génesis, ¿no es cierto?, 5, 24, mira, la persona que vivió esta experiencia dice que fue Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Desapareció, no vivió muerte, nada. Él fue arrebatado, sacado aquí de este escenario de la vida, el planeta Tierra. Enoc fue llevado, aquí lo dice la Escritura, Génesis, ¿no es cierto?, 2, 24. Otra persona que también es motivo, ¿no es cierto?, para nosotros de mucha tranquilidad y de gozo, que también vivió una experiencia maravillosa, es el caso de Elías. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Aquí vemos que otro hombre de Dios, como el caso de Elías, fue
llevado por Dios arriba al cielo. ¿Quién lo vio? Eliseo, el testigo. Eliseo vio todo ese mover, vio todo lo que sucedió. Quedó registrado acá. Eliseo fue un testigo ocular, primer testigo ahí que vio lo que sucedió con su maestro, con Elías. Y dice que Eliseo quedó con las vestiduras en sus manos. Entonces, vemos que estos eventos gloriosos son reales. Por eso que, iglesia amada, es muy importante que tú tengas una actitud coherente a lo que tú crees. Una actitud correcta. No podemos nosotros defraudar a nuestro Señor. Cuando tú y yo dimos ese primer paso de fe, de recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador, es un paso maravilloso, es un paso glorioso, es un paso real, verdadero. Por eso, amada iglesia, hombre de Dios, mujer de Dios, amigo, amiga que estás viendo este video, es importante recibir a Cristo, es importante nacer de nuevo, es importante considerar la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque desgraciadamente no vienen días buenos. Desgraciadamente, no quiero ser una persona pesimista y hablar cosas negativas, no, muy por el contrario. Quiero ser una persona positiva. Y lo positivo es que Dios nos ama. Lo positivo es que Dios viene en rescate con nosotros, la iglesia. Eso es lo positivo, lo hermoso. Lo positivo es que lo que se ha dicho, lo que se ha predicado es real. Lo positivo es que Cristo es real, amado hermano, amigo. Tú que estás viendo este video, estás escuchando la voz de Dios. Quiero dirigirme a ti en específico, amado amigo, amiga, que tú no has dado ese paso de fe. Antes de seguir con esto, quiero detenerme en un minuto acá. Siento esto de la presencia del Señor hablar directamente a aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con el Señor, que han escuchado de Dios, que no saben cómo considerar las cosas de Dios, que no logran entender muchas cosas, porque quizás muchas veces le hablan de Dios, pero no le explican cómo tiene que ser. Yo en pocos minutos te voy a explicar, amigo, amiga, que estás viendo este video, estimada persona, que hay un plan de redención. Mira, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios se comunicaba con el ser humano a través de los hombres que Él escogía, los profetas que se llaman. Habían profetas mayores, profetas menores, habían hombres que eran direccionados por Dios, que se comunicaban con Dios, en un contexto espiritual, que creían siempre en Dios, apartaban sus vidas para el Señor. Había una comunión directa desde el cielo hacia estos hombres, que ellos entregaban un mensaje de Dios. Había un pueblo escogido, ¿no es cierto? Que Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, judío, que fueron liberados, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Conocemos toda esa historia. Aún así, con todo ese mover de parte de Dios, con todas esas señales, prodigios, milagros que hubieron, el pueblo se mantenía en rebeldía, en desobediencia, incredulidad. Entonces en el Antiguo Testamento no se logró el objetivo como Dios lo había diseñado, porque el hombre en sí desobedeció a las cosas de Dios. Cayó en la idolatría, en el paganismo, en la desobediencia, en la rebeldía, y comenzaron a practicar, ¿no es cierto?, innumerables situaciones que no agradaron a Dios, que deshonraron a Dios. Por ende se diseñó en el tercer cielo un plan de redención para la humanidad. Y ese plan tenía que ir en rescate de todos aquellos seres humanos, como tú y yo, que estábamos acá en este planeta Tierra a través del tiempo, ¿no es cierto?, de generación en generación a través del tiempo. Yo te estoy hablando hace ya más de 2000 años atrás que sucedieron estos eventos. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo acá al planeta Tierra. Todos conocemos cómo llegó el Señor, ¿no es cierto?, a través de un nacimiento, ¿no es cierto?, maravilloso, por obra y gracia, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, lo dice la Escritura, y nace nuestro Señor Jesucristo, nace el Salvador. A la edad de 33 años comienza su ministerio público nuestro Señor, donde Él da a conocer, primero es bautizado en el Jordán, recibe la unción, Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán,
el Señor recibe la unción, recibe el poder, recibe, porque ahí ya tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y comienza con su naturaleza divina ya a ejecutar su ministerio de redención, el Mesías, ¿no es cierto?, el Salvador de la humanidad. Entonces nuestro Señor Jesucristo durante 3 años y fracción predicó el Evangelio, este Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Él habló, predicó, sanó, libertó, enseñó. Se encontró con grupos religiosos como eran los fariseos, los saduceos, que componían el Sanedrín. Era un grupo religioso judío en aquel entonces. Se enfrentó a este grupo de personas que tenían un conocimiento del Antiguo Testamento, como le llaman ellos la Torá o el Pentateuco, ¿cierto? Ellos sabían de la Escritura, sabían de lo que Moisés había escrito, ellos se guiaban un poco por eso, pero el Señor Jesucristo vino a entregar un mensaje nuevo. Y como sucedió, algunos creyeron, otros no. Él eligió a un grupo de personas, que nosotros los conocemos por la Escritura, los apóstoles, 12 personas, más Pablo, que fue el último apóstol que se incorpora al ministerio de apostolado. Entonces, Cristo predicó y dijo que era necesario, como se lo dijo a una persona que era fariseica, que fue muy interesante este diálogo que el Señor tuvo con un hombre que conocía la Escritura, como el caso de Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que tenía conocimiento. Y Nicodemo se acerca a él, dice, cuando Jesús había predicado y dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, de agua y espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Jesús lo predicó. Entonces Nicodemo quedó ahí pensando: ¿qué será esto? ¿Qué será esto de nacer de nuevo? ¿Será que yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre a esta edad, ya siendo una edad avanzada, como 70, 80 años que tenía Nicodemo? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. No lograba entender. Y se acerca a Nicodemo y conversa con Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús le dice aquí en Juan 3:3, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto está en Juan 3, verso 3, verso 11 y 13, lo que he leído, donde le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que es nacer de nuevo? Como dice, en el agua, en el espíritu. O sea, en el agua, el bautismo. En el espíritu, ¿cuándo se produce en el espíritu? Cuando tú, como persona natural, como yo así, confesamos, como dice el libro de Romanos, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Cristo, ¿no es cierto?, que Cristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día y Él está vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Eso era lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia en Corintio y a aquellos que no creían en la resurrección. Pablo le estaba ratificando de la resurrección de Cristo, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe, o sea, seríamos mentirosos el estar hablando de Dios y un Dios que no resucitó, porque murió, no tendría sentido. Pero por cuanto Él resucitó y está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, esto se hace realidad, esto es verdadero, su palabra, su presencia, la resurrección, su amor que está direccionado a ti, amada persona, y te dice en este momento: si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y Él está vivo, serás salvo, porque tú vas a creer en Él, serás salvo. Esa es la iglesia genuina, verdadera, en la cual el Señor va a venir a buscar, en la cual Él va a transformar estos cuerpos y tendrán participación en esta transformación de los cuerpos en el rapto de la iglesia.
Pero el requisito primordial es que tú nazcas de nuevo, que tú te tienes que arrepentir. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Te lo voy a explicar. Arrepentirse es tener un cambio de actitud hacia el pecado. Cambiar tu vida. Cambia tu vida. ¿Quién la va a cambiar? El Señor. ¿Cómo la va a hacer? Porque va a venir el Espíritu Santo y va a morar en ti. Y ya serás una nueva persona. Una nueva persona que ya no va a pensar en las cosas que pensaba antes, en lo negativo, en todas esas situaciones de pecado. Dejarás toda esa vida pasada. Dios la borrará y te hará y te transformará en una nueva persona. Vendrá una nueva investidura. Dice que el bálsamo desde la mollera hasta las plantas de los pies te cubrirá, te limpiará y te dará un nuevo nombre que estará inscrito en el libro de la vida. Un nuevo nombre tienes tú, que va a ser asignado, como lo tengo yo y como lo tienen miles de hermanos, y que serán abiertos en el momento que estemos en la presencia del Señor. Se abrirá ese libro y cada uno será llamado por el nombre que le fue asignado. Entonces, amado amigo, amiga, eso es nacer de nuevo. Eso es tener esta participación y pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso es que es importante que tú tienes que recibir al Señor. Y yo en esta hora quiero ayudarte. Antes de continuar con esto, quiero ayudarte. Quiero decirte lo siguiente. Voy a orar por ti. Quiero que tú sigas esta oración conmigo, para que tengas parte. Y esto es por fe. Créelo, esto es por fe. Tómalo en esta palabra. Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu vida. Toda depresión, todo decaimiento, toda tristeza, toda congoja, todo será transformado, cambiado, porque vendrá el Espíritu Santo a tu vida y transformará tu vida en otra cosa, en algo maravilloso. Vendrá la paz de Dios, vendrá el amor de Dios, vendrá un nuevo refrigerio hacia tu alma, tu vida, tu espíritu, en tu mente será transformada. Ya no habrá pensamientos negativos, ya no habrá depresión, no habrá nada que pueda perturbar tu mente, sino que Dios te dará la libertad absoluta y romperá toda cadena, todo lazo que haya con el enemigo. Serás libre para siempre. Lo tienes que creer por fe. Amén. Yo voy a orar por ti en este momento. Voy a hacer un alto a esta exposición. Quiero hacer un alto porque siento que el Señor está direccionando esto a ti. Tú que vas a ver este video, restaurando tu vida. Sigue conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por estar escuchando tu palabra. Y yo hoy he escuchado tu palabra, tu mensaje. Me has enseñado lo que es nacer de nuevo. Yo me arrepiento de toda mi vida pasada. Señor, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo del Dios viviente y entregaste tu vida por mí, derramaste tu sangre por mí y hoy soy libre, libre para siempre y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración con fe, con tranquilidad, eres parte del cuerpo de Cristo. Eres una nueva criatura. Si estás llorando, llora. Gózate en el Señor. Gózate. Que ahí va el Espíritu Santo contigo. Está contigo en este momento. Así dice el Señor. Está contigo en este momento. Para refrigerar todo dolor, toda tristeza, toda angustia. El Señor te va a dar la paz. Te va a dar la tranquilidad. Créelo, créelo. Es un aire, una atmósfera que está fluyendo en este momento hacia ti, amada persona. Que el Señor te bendiga. Este es algo especial para ti. Algo especial. Amén. Gloria a Dios. Wow. Hace mucha calor en este momento acá. En la presencia del Señor es maravillosa. Maravillosa. Quiero seguir con el tema para que sigamos en lo que el Señor nos está enseñando en relación a este cuerpo glorificado. Habíamos quedado que el apóstol, ¿no es cierto?, Pablo, estaba entregando un mensaje, como él lo dijo en su momento en 1 Corintios, ¿no es cierto?, donde él menciona lo siguiente:
En 1 Corintios 15, 50-54 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 51 dice: aquí os digo un misterio. Comienza Pablo a decir un misterio. ¿Cuál será el misterio? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí hay una revelación de un misterio. ¿Ves? Pablo tiene información confidencial y él la está entregando en este momento. Os digo un misterio. Los otros apóstoles no tenían esa información, pero Pablo la está entregando. Dice: estoy entregando un misterio. Estoy entregando una información clasificada, reservada, que viene del cielo. Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando del rapto de la iglesia. Y esa transformación tiene que ver con este cuerpo que va a sufrir una transformación. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ok? Verso 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se da cuenta? Ahí vienen los procesos de los cambios de este cuerpo, que era corruptible, ¿no es cierto? Corrupto, un cuerpo pecaminoso, y se va a vestir de incorrupción. ¿Pero quién lo viste? El Señor lo va a transformar. El Señor lo va a transformar. No es algún mérito nuestro, el Señor, porque somos sus hijos, porque dimos ese paso de fe, como recientemente muchas personas oraron y recibieron a Cristo como su Salvador personal y son nuevas criaturas. Ustedes también son parte de esta transformación, que es maravilloso, gloria a Dios. Y dice: y esto mortal se viste de inmortalidad. Mire, ahí viene otra transformación. Somos mortales, claro, porque nacemos y morimos. Pero dice que vamos a ser inmortales. En esta transformación, este cuerpo va a ser inmortal. No va a haber la muerte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No va a haber la muerte, seremos inmortales. Lo dice la Escritura. Lo está diciendo Pablo en el verso 56, está eso. Verso 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está escrita esta palabra? Eso está en el libro de Isaías 25:8. Quiero decir, Isaías antes, más de 3000 años atrás, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo acá, Isaías había profetizado, había hablado de esto, que la muerte iba a ser vencida. Se olvida, dice que hay victoria sobre la muerte, ya que la vida ha prevalecido sobre ella. O sea, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado, que vuelve a la vida, ¿se fija? Muere, pero vuelve a la vida nuestro Señor, o sea, eso se llama resurrección, resucita, la vida le gana a la muerte. ¿Me entiende? El Señor vive, resucita, vive, vuelve a la vida y le gana la muerte. Y esa heredad es para nosotros. Esa heredad es para nosotros. Por eso que Pablo dice: los que hayamos quedado seremos transformados. Todos los que estemos vivos. Los muertos resucitarán primero, dice Pablo en Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice: nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Qué elemento más maravilloso, más glorioso. Realmente no sé si lo logra entender lo que está pasando ahora. Es maravilloso, son situaciones especiales donde nuestro cuerpo tendrá una transformación maravillosa. Entonces, quiero decirle lo siguiente: la glorificación entonces para nosotros es esta etapa final en el proceso de redención en la cual Cristo resucita. Los cuerpos de todo creyente entre los muertos reúne esos cuerpos con sus almas e instantáneamente cambia los cuerpos de aquellos creyentes que se encuentran vivos en cuerpos libres de pecado, perfectos, tal como el suyo cuando resucitó de entre los muertos. ¿Me entiende? Cuando Pablo explica más o menos todas estas situaciones de cómo irá a ser la transformación de este cuerpo, será un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y esto es importante porque cuando Pablo en el versículo 50 dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios.
no pueden heredar la carne y la sangre. Es decir, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Para que logramos entender y no salirnos de contexto. Logramos entender qué quiere decir Pablo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Que toda aquella persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal está en esa condición de carne y sangre. Por ende, toda persona, lo contrario, toda persona que haya recibido a Cristo como su Salvador personal y se transformó en una nueva criatura, esa persona no está sujeta a la carne y la sangre, esa persona ya tiene un cuerpo espiritual, en fe, porque es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia. Y esa transformación, ese nuevo nacimiento, porque todo esto es en fe, no es algo tangible, es en fe. Usted lo creyó, lo tomó, fue sellado por el Espíritu Santo, confesó con su boca, creyó en su corazón que Cristo es el vivo, que Cristo es el Cristo viviente que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Usted lo cree y usted comienza un nuevo ejercicio en su vida, un nuevo nacimiento. Usted comienza a ver las cosas de otro punto de vista, usted comienza un cambio de vida, comienza un cambio de actitud hacia el pecado, ¿no es cierto? Usted comienza a ser una nueva criatura, usted comienza como hijo a obedecer la Escritura, usted como hijo ya tiene un padre que lo va a guiar, un padre que lo protege, un padre que está al lado suyo, un Salvador que le ama y está en cada momento con usted. La presencia del Señor a través del Espíritu Santo le inunda a usted, cada día lo guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Se da cuenta? Entonces usted dice, vaya, que algo pasó en mí, hay una metamorfosis, hay un cambio en mi interior. Mi yo interior cambió, ya no soy yo el que vive reclamando, ya no soy egocentrista, ahora soy una persona que es cristocéntrica. O sea, Cristo vive en mi interior, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí, Cristo está en mi interior, el yo mío está allá atrás. Ese yo que vive reclamando estatus, sociedad, ese que vive reclamando, ¿no es cierto?, el orgullo, las vanidades, que vive reclamando lo uno y lo otro, ese yo queda atrás. Y Cristo está delante de nuestras vidas. Cristo es el que nos guía a todo camino, a toda verdad y a toda justicia. Porque Él dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso es que la iglesia, cuando hablo de iglesia, de usted y de mí, de personas, que quede bien establecido, la iglesia la constituyen personas. No es una organización, no es un nombre determinado que se diga los católicos, los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, los Hare Krishna, los que son musulmanes, todos van a heredar el reino. No es eso, esa no es la iglesia, esa no es la iglesia. La iglesia eres tú, esa es la persona. Es cuando Pedro hace esa declaración de fe. Bueno, yo lo he dicho en reiterada oportunidad, lo vuelvo a repetir para que quede claro el concepto. Cuando el Señor Jesucristo envió a los discípulos a diferentes lugares, llegaron y le pregunta a él, ¿y qué hablaban de mí? Le dice, bueno, decían que tú eres el Mesías, el enviado, el rabí, que esto, que el otro. Y él les pregunta a los 12, bueno, ¿y ustedes? ¿Qué dicen que soy yo? Les pregunta a los 12 discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y el único en ese momento que dice una palabra profética, que fue tocado por Dios, el único, fue Pedro, y dice, tú eres el Cristo viviente, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dice, bien has dicho Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, es decir, no te lo reveló ningún ser humano, sino que mi Padre que está en los cielos, o sea, algo espiritual. Vino Pedro, se incorpora acá, y Pedro habla. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Sobre este fundamento, o sea, sobre esta declaración que tú dices, edificaré mi iglesia. Ese es su fundamento. ¿Se da cuenta? ¿Logra entender el concepto? Esa es la iglesia, ese es el fundamento. No hay otro. El fundamento está aquí, en la palabra. El fundamento se llama Cristo. El fundamento es Cristo, quien murió, resucitó y está vivo. Ese es el fundamento. Y toda persona que confiesa que Cristo está vivo, es una persona que va a tener partes, va a ser coheredera del reino de los cielos y va a sufrir esta transformación. Quiero terminar con esto para que veamos cómo el Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo está su cuerpo, ¿va? En Filipenses capítulo 3, en el verso 20-21, nos dice lo siguiente a la palabra, dice, mas
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21 de Filipenses dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí Pablo, cuando le escribe ahí en Filipenses, dice: para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, que nuestros cuerpos van a ser semejantes a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene un evento importante. Mire, Lucas 24 del 36 en adelante dice: Jesús aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús había resucitado. Entonces, espantados y atemorizados, dice, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Le hace una pregunta al Señor. Miren, le pregunta a los discípulos: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Aquí viene una demostración clara de que este cuerpo glorificado va a tener carne y hueso, porque el Señor lo está diciendo, que su cuerpo tiene carne y hueso. Y Pablo nos dice que el cuerpo de la gloria suya seremos semejantes a Él. ¿Logra entender esto? ¿Cómo Dios nos está hablando? ¿Cómo va a ser este cuerpo glorificado? ¿Tendrá carne, hueso? Dice que el Señor Jesucristo se le aparece en el aposento alto donde estaban reunidos todos ellos, y Él apareció en medio de ellos. O sea, traspasó las murallas, porque las puertas estaban cerradas, bien cerradas, y apareció en medio de ellos. Traspasó las murallas. O sea, es un cuerpo especial, semejante a los ángeles. Podemos, o sea, hay cosas gloriosas que son inexplicables, no logramos entenderlas. La Escritura también nos señala en Deuteronomio 29 que hay cosas secretas que pertenecen a Dios, más a nosotros nos han sido reveladas. ¿Cuáles? Algunas, no todas. ¿Cuándo recibiremos la información al 100%? Cuando este cuerpo sea transformado en una esfera espiritual. Y ahí se va a quitar el velo y vamos a entender todo, vamos a conocer todo, vamos a ver todo, nos vamos a encontrar con todos nuestros seres, vamos a ver a Moisés, a Elías, vamos a ver a Pedro, a Juan, a todo. Vamos a ver todo el reino de Dios, vamos a tener una claridad tremenda, porque este cuerpo será transformado. Amén. ¿Te das cuenta? Que es algo glorioso, que es algo maravilloso. Por eso, amada iglesia, tú tienes que estar apercibida, tú tienes que estar preparada, tú tienes que estar con tu lámpara encendida. Tú tienes que estar ahí, como el Señor nos enseña en su palabra, estar apercibido, estar siempre como la palabra de Dios nos enseña a nosotros, nos enseña en cada momento que este camino es un camino especial y es un camino en el cual tú y yo tenemos que experimentar la nueva vida. Esta vida maravillosa que Dios nos ha concedido, con este nuevo nacimiento, con un cuerpo glorificado, con una transformación de nuestro cuerpo, que se va a generar en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, cuando venga el rapto de la iglesia. Amada iglesia, fortaleza en el Señor, prepárate en el Señor, consolida tu vida, consolida tu fe,
vuelve al camino, vuelve al camino, Dios te está llamando. Si estás quizá en una situación triste, que has abandonado la fe por diferentes situaciones que te han ocurrido, yo lo único que te puedo decir, vuelve al Señor. Dios no te ha hecho nada, Él te ama, Él quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para ti. Amén. Así que, amada iglesia, firmes con esa convicción, pronto elevamos el vuelo y nuestra fe y todo este peregrinaje se va a terminar y con victoria. Recuerda, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Dios te ama. Quiero anunciar entonces que cuando veas aquí abajo el correo raulrojas06@yahoo.es, tú puedes escribirnos cualquier duda, cualquier consulta, escríbenos. Estamos llanos para compartir cualquier inquietud que tú necesites. Como también en nuestra página, ¿no es cierto?, en nuestra cuenta en YouTube, ahí tenemos, ¿cierto?, aparece el link, pincha, suscríbete para que te lleguen, ¿no es cierto?, los videos a tu correo, ¿no es cierto? En YouTube, si tú te haces suscriptor, puedes tener la bendición también de recibir todos los videos que vamos a estar subiendo y que también a la vez tú lo puedes compartir con otras personas que lo necesitan. Comparte estos videos, comparte esta bendición que viene de lo alto. Hay que extender el reino de Dios para que nosotros como iglesia estamos batallando en una lucha para rescatar el máximo de almas, de personas para el reino de Dios. Esa es nuestra dirección, rescatar. Que el ejército sea cada vez más fuerte, más consolidado y más fortalecidos en el Señor. De tal manera que, amada iglesia, que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde, y quiero orar por ustedes también, todos aquellos hermanos, amigos que quizás están desalentados, están desilusionados. Quiero orar por ustedes para que también el Señor tenga este momento de amor y de paz para tu vida. Amén. Amado Dios, te doy gracias en estos momentos por esta bendición de poder compartir tu palabra. Tú has hablado, tu iglesia, tú has compartido esto maravilloso, Señor, esto glorioso que se va a acontecer a tu iglesia, a tus hijos, hombres y mujeres que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Señor, te pido por tus siervos, Señor, aquellos que guían la grey, por aquellos pastores que están luchando día tras día, Señor, para seguir adelante en este caminar. Te pido por los hermanos, por los líderes, Señor, que cada día, Señor, se fortalezcan, que tengan esta seguridad, esta convicción, aumentan la fe, Señor, protégelos, Señor, para que este ejército tenga estas armas espirituales que tú nos has entregado, porque estamos lidiando todos los días, en cada minuto, cada segundo con el adversario. Sabemos que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso, Padre, te damos gracias, gracias infinitas, Señor. Te pedimos por nuestra familia, nuestros esposa, hijo e hija, por todos nuestros nietos, familiares, Señor, para que sean también, Señor, considerados en este plan de redención, Señor. Que la iglesia esté unida en amor, en fraternidad, en convicción, Señor. Que la unidad del Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, es que tu iglesia, Padre amado, esté en esa seguridad, en esa convicción de que tú eres real, que tú eres verdadero. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalécela en esta hora, Señor, en tu paz, en tu amor, en esa fe, Señor, en esa fe genuina, una fe activa, no una fe pasiva, Señor, sino que tu palabra fluya en ello. Señor, dale sabiduría a tu iglesia, dale sabiduría, Señor, para que cada día puedan comprender y entender tu palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Para usted sea toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada iglesia, bueno, hemos llegado al final ya de este video. Nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad. Estamos todas las semanas subiendo un video con diferentes temas, que en esta oportunidad sea de gran bendición para usted. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.